Muy buenos días, queridos amigos de Discusión Bíblica. Estamos contentos porque hoy nuevamente estamos, como cada semana, teniendo este encuentro para analizar otro interesante tema de las Sagradas Escrituras. Queremos agradecerles sus comentarios y pueden escribirnos a nuestra página en Facebook, que nosotros gustosamente estaremos respondiendo sus mensajes. El día de hoy vamos a tratar el tema número 6 de esta secuencia que estamos hablando del Espíritu Santo, y hoy nos concentraremos en el fruto del Espíritu Santo. Y para ello vamos a tener como base el texto de Gálatas 5, 22 y 23. Es un texto que quizás ya muchos conocemos. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, este es el versículo que vamos a analizar en estos minutos que vamos a compartir con ustedes este video. Y el primer punto que vamos a analizar es qué significa esto de el Espíritu Santo como fruto, ¿no? Y yo quisiera empezar indicando de que para que nosotros tengamos fruto, tenemos que estar como una planta unido a la planta como tal, que nosotros somos las ramas, y la planta sería como el que nos alimenta, ¿no? Y esa primera parte la vamos a analizar citando el libro de San Juan 15, 1 al 11, donde nuestro Señor Jesucristo se compara con una vid, ¿no? Él dice: yo soy la vid verdadera, y ustedes son los pámpanos, y mi Padre es el labrador. Y el que en mí permanece lleva fruto, ¿no? Y hay una parte interesante que también dice que el que no lleva fruto no va a ser desechado, en esta parte de San Juan 15, 1 al 11, ¿no? Entonces, podemos comentar algunas cuestiones aquí, ¿no? Si yo quiero estar y permanecer en Cristo, tengo que llevar fruto, ¿no? Solamente puedo yo tener frutos del Espíritu Santo si permanezco unido a Cristo. Sin embargo, a veces podemos caer en un error de producir frutos por nuestra propia cuenta, ¿no? Y eso también habla las Sagradas Escrituras, que podemos producir frutos, pero frutos para el mal. Entonces, sin Cristo no podemos producir frutos, o nuestros frutos serán frutos para mal, o aparentes frutos, ¿no? No serán frutos realmente del Espíritu Santo. Y esto también lo analiza nuestro Señor Jesucristo cuando dice en Mateo 7, 17 al 18, así que todo árbol bueno da buenos frutos, pero todo árbol malo también dará malos frutos. No puede, por ejemplo, dice, de un árbol bueno sacarse buenos frutos, ¿no? Eh, Hablando de la influencia que tiene nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, ¿no? No podemos, si estamos con Cristo, si permanecemos con Cristo, no podemos tener frutos malos, ¿no? Entonces hay una conexión directa, ¿no? Entre el tener buenos frutos y el hecho de que Jesús esté produciendo esos frutos en nuestra vida, ¿no? Ahora también quisiera comentar esta última parte aquí, en 2 de Timoteo 3:5, que hay una cuestión aquí, ¿no? Que tendrán, dice, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto evita, ¿no? Parece que aquí nos está diciendo que hay unas características externas de piedad relacionadas de repente con el cristianismo, ¿no? De repente asistir a la iglesia,
tener una vida aparentemente consagrada a Dios, cumplir inclusive algunas características de la propia vida cristiana, sin embargo estar negando la eficacia de Dios. Es decir, si Dios quiere transformarte, realmente tú no estás siendo transformado, ¿no? Entonces estás negando el poder de Cristo en tu vida. Y esto es interesante, ¿no? A estas personas se evita. Y bueno, esto vamos a ir analizando cómo el Espíritu Santo va trabajando en nuestra vida y finalmente va a producir frutos para beneficio de los demás. Vamos a pasar ahora a nuestro amigo César, que él también tiene que darnos a conocer algunos comentarios sobre este tema. Sí, gracias por el pase. En relación a los frutos del Espíritu Santo, o el fruto del Espíritu Santo, como lo coloca en singular el apóstol Pablo, nos muestra la necesidad de que la vida cristiana tiene que mostrar alguna cosa palpable. O sea, no es solamente vivir entre aspas, vivir una vida santa, como dijimos, más tiene que haber alguna cosa palpable, una cosa, tiene que haber hechos, tiene que haber alguna expresión, tiene que haber una cosa que las personas que nos están rodeando puedan beneficiarse de alguna forma. Entonces no existe pues un cristianismo o una vida espiritual donde todo es egoísta, o sea, yo solito voy creciendo, voy entendiendo, voy ganando más cualidades, buscando el supremo bien, y los que están a mi alrededor no se benefician de nada de lo que el hombre de Dios, el hombre espiritual, está consiguiendo hacer. Eso no puede suceder. Entonces, este tema me parece importante porque nos ayuda a desmascarar los falsos espiritualismos, las personas que dicen que están viviendo en el Espíritu Santo, mas no hay nada de frutos coherentes de acuerdo a lo que se dice estar siguiendo, de acuerdo a lo que se profesa creer, ¿no? Y especialmente cuando se profesa creer en Cristo y haber sido bautizado con el Espíritu Santo, y se ven unas desgracias de carácter, no se ve realmente una búsqueda por las cosas más elevadas, ¿no? Y su propia familia lo puede contar de esa forma. Entonces, el marido no tiene paciencia con nada, ya se irrita, ¿no? Sin embargo, él es un pastor de iglesia, es una persona que es considerada por su comunidad religiosa como un ejemplo de padre, de esposo y cosas así, ¿no? Entonces yo creo que esta lección aquí va a venir a decirnos de que cómo podemos saber si realmente estamos creciendo. Como dice aquí, estos frutos son del espíritu, estos frutos no son del ser humano. El único que hace el primer esfuerzo inicial, tenemos que tener fe en Dios. Esa parte inicial es nuestro esfuerzo, es nuestra búsqueda de querer buscar al Señor, buscar el perdón de nuestros pecados. Eso tiene que partir de nosotros. Ahora, después de que nosotros ya hemos sido perdonados y bautizados en el agua y el Espíritu, ahora viene el trabajo del Espíritu Santo a modelar nuestro carácter, a semejanza del carácter de Cristo Jesús, y Él va a comenzar a hacernos ese trabajo, ¿no? Y para hacer ese trabajo, ciertamente no va a ser fácil, ¿no? Transformar a una persona iracunda en una persona tranquila, calma, ¿no? Eso no va a ser tan difícil, no va a ser tan fácil, eso ahí va a gastar hasta a veces una vida entera, pero si la persona se coloca en las manos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a modelar. Pero entonces la persona no puede jamás desistir de buscar a Dios, solo que ese fruto imperceptiblemente, poco a poco, se va introduciendo dentro del individuo y el individuo no se está dando cuenta de que él está siendo transformado gradualmente. Esto es como el crecimiento de una planta, que uno no se da cuenta en qué momento está creciendo. Si no le presta atención, la planta ya está grande, ya está dando flores. Entonces, esto es así, esto es imperceptible, pero es gradual y sucede, va sucediendo. Entonces, los frutos verdaderos del Espíritu Santo nacen en el corazón arrepentido, en el bautismo del Espíritu Santo, y
Y van apareciendo unas características tan maravillosas, tan lindas, que ahora de aquí a poco vamos a estudiar. Son básicamente 9, las que están citadas en Gálatas 5, 22 al 23, que vamos a comenzar a hacer un detalle, detalladamente ver punto por punto. La última cosa que me llama la atención en esta parte es lo que dice segunda de Timoteo 3:5, como ya fue leído, ¿no? Porque dice ahí, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, y al final dice de que van a aparecer gentes que se aman a sí mismos, ávaros, soberbios, blasfemos. Y bueno, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, esta gente aquí, que aparecerá en los postreros días, según el apóstol Pablo, son hombres malos, son ávaros, vanidosos, soberbios, desobedientes, sin afecto natural, calumniadores, sin temperancia, crueles, enemigos, traidores. O sea, toda una desgracia de carácter. Esto es una persona que no se puede confiar de forma alguna, pero esta persona tiene apariencia de piedad. Apariencia de piedad. O sea, significa que hay gente que está fabricando el fruto del Espíritu en su casa, ¿no? Y no por relacionamiento con Dios, sino por un simple moralismo. Los está fabricando esto aquí, y claro, todo fruto que es fabricado así, pues no tiene sustento, no tiene una raíz que lo alimenta. Esto aquí solamente lo mantiene, en tanto y en cuanto esté siendo visto públicamente, o en cuanto su conciencia no lo acuse más, en fin, mas no tiene crecimiento esto aquí. Él simplemente dijo, yo voy a hacer esto, esto y esto es mi moral, y listo. Y nunca va a crecer arriba de esto. Lo que nos ofrece el cristianismo es una moral más elevada. Él nos coloca los principios básicos, y de ahí para arriba tenemos que crecer y crecer y crecer y crecer, y nuestro ejemplo vivo es Cristo. O sea, es totalmente lejos de cualquier moralismo barato y simple. Es una cosa excelsa, maravillosa, ¿eh? Que nosotros nos está siendo colocado a todos los cristianos. Adelante, bueno, Edson. Bueno, ok, vamos entonces a ver la lista. En primer lugar aparece el amor, ¿no? ¿Y por qué aparecerá el amor en primer lugar? Bueno, queremos ver que quizás el amor tendrá una característica peculiar, ¿no? En primera de Juan 4:8 dice que nuestro Dios, Dios es amor. Entonces, podemos decir que, por ejemplo, si nosotros queremos tener el fruto del Espíritu Santo, tenemos que tener primero el amor. Y dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, aquí podemos sacar una primera conclusión, ¿no? Que si yo quiero tener amor, primero tengo que conocer a Dios, ¿no? Igual en 1 Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen tres cosas, dice, la esperanza, la fe y el amor. Pero de estos tres, el mayor de todos ellos es el amor, dice el apóstol Pablo. Bueno, entonces, ¿qué tendrá de especial el amor, no? Quizás el amor sea como el fundamento o el elemento que sea el que surjan todos los demás elementos que vamos a decir a continuación, ¿no? Otro elemento, y todos estos elementos solamente no surgen, diríamos, de algo natural, como decías, César, que yo puedo fabricar el amor, ¿no? Aquí dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, el amor se instaura en nuestra vida, ¿no? Solamente no podemos nosotros fabricar amor, tenemos que recibir el amor, y el amor es Dios. La naturaleza de Dios es amor, ¿no? El siguiente elemento es el gozo, ¿no? Igual, ¿qué significa esto de gozo, no? Dice que Dios nos da gozo, pero no en el sentido de gozarnos quizás de cosas terrenales, ¿no? Quizás el gozo sea más bien de lo que Jesús ha hecho y hará por nosotros, ¿no? Es un agradecimiento, no es estar constantemente pensando de que Dios nos ha librado del mal, y por eso nosotros sentimos gozo por esta salvación. Paz, ¿no? Paz dice en Juan 14:27 que Dios nos da paz no como el mundo la da, ¿no? Y entonces dice, mi paz os doy,
Mis pasos dejo, mis pasos doy, ¿no? Quizás esto también es interesante, ¿no? Podemos tener paz, pero solamente como un atributo de Dios para nosotros, ¿no? Paciencia, ¿no? Según de Pedro 2:9 dice, no, sino que Él es paciente, en la última parte de este versículo, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, ¿no? Paciencia, ¿no? Aprender a soportar, aprender a tener algún tipo de espera, ¿no? Aguantar algún tipo de situación, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo dice que esta paz, o perdón, esta paciencia va a ser una característica de todo ser cristiano, ¿no? Y esto también lo dice Apocalipsis 14:12, ¿no? Ya cuando estemos en ahora en la parte final de nuestra era, dice, aquí está la paciencia de los santos, que traducido también es perseverancia, ¿no? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Paciencia, ¿no? Benignidad. Y aquí podemos nosotros también analizar otros frutos del Espíritu Santo, pero ahora vamos a dejar también a César que nos comenten los frutos, ¿no? Ahorita he comentado unos frutos, pero después vamos a comentar los demás. Adelante, César. Ok, son 9 frutos que son citados por el apóstol Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿no? Y contra tales cosas no hay ley, o sea, no hay ley significa que no puede haber condenación para aquellos que están así viviendo en esta cosa, o sea, hay quien reúne estos frutos, ciertamente va a estar en el reino de los cielos, ¿no? Sin duda. No hay cómo que la ley le caiga encima, ¿no? Está dentro de lo que Dios espera. Muy bien. Como ya dije, los frutos del Espíritu Santo tienen que ser pues cosas tangibles, no vale nada una religiosidad que esté viviendo el individuo, más sin nada palpable. Entonces eso ahí es un engaño, es una ilusión. Tanta iglesia, tanta lectura de Biblia, tanta cosa, y al final de la situación, pues la persona continúa haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Sus colegas, sus amigos, todos perciben la misma cosa. Lo único que ha aumentado a su vida ha sido de que ahora no tiene tiempo y ahora tiene que ir a su iglesia. ¿Mm? Muy bien, entonces en relación al amor, y todo, gozo, paz, paciencia, son todos estos aquí estados del espíritu. Eh, el espíritu, el amor está dentro del individuo, ¿cierto? Y la única forma, este amor tiene, para afirmarse dentro del individuo, necesita ser expresado. Para que entonces el amor que él siente en el corazón, en su interior, entonces sea de esa forma afirmado y de ahí para adelante puede crecer. Todo amor que no se exprese, pues simplemente es una idea apenas, y esta idea puede desaparecer a cualquier hora también. Entonces, las ideas para afirmarse necesitan tener expresión. Y existen 2 formas de expresión: la expresión verbal, que tienen todos los seres humanos, a través de las palabras, y la expresión en hechos que puedan atestar que la coherencia de las palabras que expresan. De tal forma de que todas estas 9 características están dentro del individuo. Si están dentro del individuo, ellas tendrán que pasar por la etapa de las palabras y por la etapa de los hechos. Y ya reafirmo de nuevo, tiene que pasar por esas 2 etapas más para que pueda haber crecimiento, porque ahí da el backup de nuevo al individuo que amó, ¿eh? Y de ahí él va a conjeturar y si va a continuar en esa actitud, ¿eh? Y él va a continuar y otra vez va a continuar expresando y amando y otra vez le vuelve el backup. Y ahí él va a tener, y él haciendo esto N veces, él reafirma esa característica. ¿Ok? Entonces, en el caso del amor, ¿cuál sería la expresión del amor?
la expresión verbal del amor. La expresión verbal del amor sería palabras de amor. Solo que palabras de amor es decir, yo te amo. Me parece que esa expresión es vacía dentro de sí y no revela mucho de lo que está habiendo dentro del interior. Desde mi humilde punto de vista, el amor solamente nace de un conocimiento profundo del otro individuo. De tal forma que, por ejemplo, cuando usted ve a una viejita que está tratando de cruzar la pista, usted se compadece y le ayuda a pasar la pista, ¿no? Pero esto no significa que usted ama a la viejita, ¿no? Eso significa que usted se compadeció de una situación dada y ahora a partir de eso usted que está tratando de ayudar. Es un acto de bondad. El amor va más allá que eso, porque el amor parte de un conocimiento profundo del otro individuo, ¿no? Entonces, fuera del yo, voy a tratar de conocer una otra persona y esta otra persona se va a revelar delante de mí con sus virtudes y sus errores. Y los errores que voy a descubrir en esa persona me pueden alarmar, porque todas las personas tienen pues unos defectos crasos. Entonces el amor se revela aquí, que cuando la persona, a pesar de que está descubriendo cosas erradas en el otro, decide continuar a aceptarlo de la forma como está. Entonces son palabras de aceptación y no de condenación. ¿Y cuál es la acción del amor? Bueno, si fuera, por ejemplo, tu esposa o tu esposo, entonces tú tienes que ir y cuidar de esa persona, ¿eh? Digamos, está enfermo, ahora lo vas a cuidar con dedicación, a pesar de que sabes todo las cosas malas que está haciendo. Entonces, eso aquí bate con lo que después el apóstol Pablo va a decir aquí abajo, ¿no? Aquí en 1 Corintios 13, 7, donde dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, la gente, nosotros necesitamos entender de que el amor permanece, no se apaga esto aquí. A pesar de todas las desgracias, permanece. Y lo sufre, y lo sufre, y lo sufre. Y más que él continúa en esa forma de acción. Además, hay una frase célebre que no me está viniendo a recuerdo el autor, pero dice así, quien desiste de amar, nunca amó. Entonces, parecía que era amor, pero no era amor, era solo un sentimiento. Que quien ama se profundiza dentro de la otra persona y no va a desistir, va a continuar hasta el final, todo lo cree, mismo que está con una persona que no presta, mas él cree de que un día esta otra persona va a cambiar, va a ser otro. Entonces está en esa expectativa, que él lo ama, entonces lo cree, ahí está. Entonces, de esa forma, puedo analizar todas las otras características. El gozo. ¿Qué sería el gozo? Son palabras, tiene que expresarse con palabras. Entonces, la expresión del gozo serían palabras alegres. Y la acción sería, por ejemplo, de cuidar a la persona. Siempre voy a hacer el ejemplo con cuidar a un ser querido, ¿no? Tú lo cuidas con alegría, ¿no? Con una alegría. Y también la característica del rostro, todo eso indica que tú estás alegre, no estás haciendo un trabajo pues enfadonho, pesado, que no querías hacer y no había otro para hacer esto y yo tengo que estar haciendo. No, es una alegría, con todo placer se va haciendo. Bueno, yo voy a parar por ahí, te voy a pasar para Edson, continuar su análisis. Muy bien, entonces analizamos los frutos del espíritu y, por ejemplo, podemos saber qué es la benignidad, ¿no? La benignidad se relaciona directamente con el trato que recibimos o que damos a las personas cuando se equivocan, ¿no? Cuando tienen algún error, cuál es nuestro actuar hacia ellos, ¿no? Y voy a leer aquí, hay un ejemplo claro en el libro de Oseas,
capítulo 11, los versículos del 1 al 4. Dice así, un ejemplo de cómo un hijo es tratado cuando se equivoca, ¿no? Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Mas cuando yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Entonces, esta es la forma como Jesús nos trata, ¿no? Nos trata con benignidad, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar quizás de que nos alejamos cada vez más de Dios. Dios siempre busca llevarnos hacia su lado, ¿no? Otra característica que también se menciona es la bondad, ¿no? Y yo creo que esto de la bondad lleva más a la práctica, ¿no?, que a la teoría. Por ejemplo, en Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad. Entonces, yo quiero que es importante actuar, ¿no? No solamente decir que yo soy bueno, sino que también debo expresarlo y manifestarlo, ¿no? Y en general, por ejemplo, otra de las virtudes que está mencionándose aquí es la mansedumbre, ¿no? Mansedumbre. En Gálatas 5:23 dice que el fruto del Espíritu es mansedumbre, ¿no? Y en Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿no? La mansedumbre no necesariamente se relaciona con debilidad de carácter, ¿no? Más bien dice, es algo que tiene que ver con paciencia, con un carácter santificado, con un carácter moldeado por el Espíritu Santo, ¿no? El otro es el dominio propio, ¿no? En Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dominio propio, ¿no? Todas estas características solamente las podemos tener a través del Espíritu Santo, ¿no? Y algo que también César comentó, yo creo que es interesante, es que podemos fabricar estos frutos por nuestra propia cuenta, ¿no? Podemos aparentar tener dominio propio, tener mansedumbre, ser bondadosos, ¿no? Pero que cuando nadie nos está viendo o cuando nuestra vida de repente no está solamente en una zona de nuestra existencia, ya no se manifiestan estos frutos, ¿no? Entonces, yo creo que quiero terminar quizás este comentario diciendo de que el poder del Espíritu Santo solo puede ser expresado en nuestra vida si nosotros creemos en la palabra de Dios, ¿no? Solamente el poder del Espíritu Santo puede ser un efecto en nuestra vida si yo creo que Dios lo puede hacer, ¿no? Si yo creo que la palabra de Dios es eficaz, como dice el apóstol Pablo, y yo me rindo a los pies de Jesucristo, ¿no? No puedo fabricar ni hacer nada por mí mismo, sino solo el Espíritu Santo puede hacer un cambio en mi vida. Y yo creo que este es el fruto. Todos estos elementos como tal van a expresarse de una manera integral, ¿no? No podemos separar ninguna de estas características que Dios nos mostrará en el día final, ¿no? O aún cuando nosotros estamos aquí en esta tierra, ya podemos ahora expresar o tener ya estos frutos en nuestro carácter. Adelante, César. Ok, rápidamente voy a pasar para nuestros amigos que están siguiéndonos.
las otras características, cómo que se expresan en palabras y en hechos. ¿Ok? Entonces voy a pasar ahora para paz. Ese es un estado de espíritu interno. ¿Y cómo se expresa? Se expresa con palabras calmas, no agitadas. ¿Ok? Y la acción de eso, porque como ya les dije, la palabra tiene que tener también acción acompañada. También, ahí tiene que, en el caso de cuidar a un ser querido, sería bueno cuidar sin desesperar. Está todo tranquilo, está controlado. La paciencia, el cuarto ítem, que en inglés se dice long suffering. Long suffering. En este long suffering está diciendo que tiene la persona una capacidad de sufrir reveses, ¿no? Eso mismo. Entonces, ¿qué sería eso, Cueco? La expresión de eso sería pocas palabras o silencio después de haber sido atacado. Esas son las palabras, porque hasta el silencio es una expresión en la hora del ataque. Cuando alguien nos ataca, bueno, hay hora que también hay que callarse. Y la acción sería persistir en cuidar a aquella persona a pesar de que te ha atacado. Muy bien. El quinto ítem, benignidad, en inglés gentleness. ¿Qué sería eso? La expresión de eso sería palabras dulces, sin voz áspera. Y la acción de esta benignidad sería cuidar de los seres queridos con dulzura. La bondad. La bondad se expresa en palabras que no tienen el deseo de herir. O sea, tú hablas las cosas, más no para crear pues una herida en el individuo, del otro individuo. No, no. Nada de eso. Es tu expresión en la hora de expresar que no vas a tener esa voluntad. Y en la hora de la acción vas a cuidar del individuo, de tu ser querido, sin desear herirlo. Bueno, en la fe son palabras de acuerdo a las promesas. Aquí, Edson, yo creo que vas a tener que continuar aquí. Voy a dar aquí un cargar aquí a la batería, ¿ok? Ok, muy bien. Vamos entonces, estamos dando aquí las características del fruto del Espíritu Santo. Y bueno, yo creo que todas esas características son solamente una sola, ¿no? Por eso dice el fruto. Y el fruto del Espíritu Santo, como hemos dicho, no es nuestro fruto, ¿no? No es nuestro esfuerzo, sino es la labor que dejamos que el Espíritu Santo haga en nuestra vida, ¿no? Yo creo que también podemos ir comentando también sobre este tema, que solo quien desarrolló todos estos puntos es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él tuvo todas estas características del fruto del Espíritu Santo, ¿no? En su vida. Y eso quiere decir entonces que si Cristo lo logró, nosotros también lo podemos hacer, ¿no? Nuestra vida puede ser una vida semejante a la de Cristo, porque Cristo fue hombre como nosotros y Él pudo lograr. Si Él pudo lograr todas estas características en su vida, nosotros también lo podemos hacer. Si estás listo, César, adelante. Muy bien, estaba en la fe. En esa fe es la fidelidad. No está hablando de la fe en Dios, porque eso ya se supone que uno ya tiene que tener. Está hablando aquí en este sentido, como fruto del Espíritu, está hablando de una persona fiel, una persona en la cual usted puede confiar, no una persona que es totalmente inconfiable, ¿no? No puede ser confidente de nada. Habla todo. No es capaz de guardar alguna cosa dentro de sí. Eso ahí es una característica de un fruto del Espíritu Santo. Y esta aquí, entonces, también está relacionado con el cumplimiento de sus promesas. O sea, lo que él habla es fiel, él cumple lo que dice. Entonces, el valor de la palabra. Entonces, la expresión de la fe está en decir y hablar de acuerdo a lo que habló antes. Entonces, tiene que ser coherente. Si él cumplió, él habló y prometió una cosa, sus palabras tienen que ser de acuerdo a lo que él había prometido
anteriormente, y no hacer de cuenta de que no habló aquello. Y si habló erradamente, entonces tiene que pedir disculpas, y no hacer de cuenta de que todo está ok. Eso ahí sucede con mucha frecuencia. Y la acción de la fe es, por ejemplo, si fuera a cuidar de nuevo a un ser querido, cuidar de acuerdo a las promesas que ha hecho, entonces porque es fiel. ¿Ok? Eso se aplica perfectamente para el casamiento. La persona juró, prometió cuidar en la enfermedad, en cualquier situación de la otra persona. Entonces, la persona que, por eso es que para mantener un casamiento, no es solamente una promesa de un hombre vacío diciendo yo te voy a amar por toda la vida. Eso ahí es una ilusión. Eso solamente va a funcionar cuando exista el Espíritu Santo en ese matrimonio. No hay otra forma, ¿no? Porque el ser humano cambia de opinión a toda hora. Mansedumbres, son palabras sin pasión, palabras prudentes, y no hablar palabras enfurecidas. Eso se expresa en acción, cuidar del ser querido, mas sin enojarse. Y el último, que es para mí el más interesante de todo, templanza o temperancia. Se expresa en palabras bien dosificadas. Entonces, en la hora de hablar, uno calcula perfectamente el efecto que está deseando. Entonces, uno tiene que haber hecho siempre el análisis anteriormente para hablar correctamente. Entonces, el que tiene temperancia, ya tiene un conocimiento amplio de las cosas, por eso que sabe dosificar, sabe crear el efecto deseado. ¿Cuántas veces nosotros hablamos y el efecto que nosotros deseábamos, al contrario, en lugar de crear la calma, que desarrolló una tempestad, porque no supimos medir las palabras, no supimos dosificar aquellas expresiones y ahí creó el caos. ¿Cómo eso se expresa en actos? Bueno, si se trata de cuidar a un ser querido, entonces voy a cuidarlo con plena conciencia y nunca perder el control. Por ejemplo, mas aquí no significa necesariamente que siempre voy a estarlo aceptando, a pesar de sus errores. No, hay una hora que hay que colocarle límites, ¿no es verdad? Solo que en la hora de enojarse hay que tener el límite, hasta el punto es hasta aquí. Entonces, si el hijo se está portando mal, yo sé que tengo que corregirlo, y en determinado punto tengo que decirle, no, esto aquí estás haciendo mal, 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 y tu castigo es esto. Pero nunca me dejo llevar por la ira. Yo soy quien estoy dominando a mi ira y le estoy dejando llegar hasta un límite porque es necesario también llamar la atención. ¿Es así? Entonces, eso es el pleno control. Nada lo domina al ser, ninguna pasión lo domina a él. Él que domina sus pasiones y él tiene ese fruto del espíritu que es ese autodominio, ese autocontrol total, como un carro que se maneja y no que solito se aprieta el acelerador. No, ¿qué es eso? Yo soy el que estoy manejando este carro y yo lo voy a manejar de acuerdo a lo que quiero y no voy a hacer ningún desastre. Entonces hay gente que en su familia a toda hora está atropellando el carro y matando a todo el mundo. No puede ser. En fin, eso sería mi comentario, Edson. Sí, muy bien. Creo que estamos llegando ya al final de nuestros comentarios. Solamente decir ya como palabras finales que todos estos frutos del Espíritu Santo son producidos y aceptados en nuestra vida solamente si nosotros permitimos que Cristo haga un trabajo en nuestra vida, ¿no? Y el único que hace esto es Jesús por el medio del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo siempre nos va a llevar hacia nuestro Señor Jesucristo. César, quizás ya para terminar, ¿qué podemos decir? En relación al fruto y todas estas 9 características que hemos hablado, vea, no hay cómo uno crecer en una cosa y no crecer en otra cosa. El crecimiento, así como la fructificación de un fruto es armónico, el fruto va creciendo armónicamente, todo. Entonces el sabor, el color, la textura, todo al mismo tiempo va creciendo. No hay como solamente el color desarrollarse sin desarrollarse la textura, o desarrollarse el aroma sin desarrollarse la madurez. Bueno, todas esas características son un conjunto. Perfecto. Y claro que esto aquí es un fruto que está verde inicialmente y después va desarrollando hasta que llega a un punto de cosechar, que es el punto más lindo de la fructificación.
¿no? Entonces, cuando usted ve estas 9 características, no piense en una de ellas individualmente, son las 9, armónicamente van a ir creciendo. Lo que hemos tratado de hacer aquí simplemente es dividirlo en pedazos, como lo ha hecho el apóstol Pablo, pero no significa de que usted primero busque el amor, después busque la paciencia. No, deje que el Espíritu Santo se entregue a Dios, busque a Dios de todo corazón, que todas estas cosas van a estar apareciendo simultáneamente y siempre cada vez en más y más desarrollo, hasta que el fruto quede perfecto, bonito. Nosotros esperamos que eso suceda a una hora y el fruto quede bonito para cuando Cristo vuelva por segunda vez, Él vendrá a cosechar sus buenos hijos, ¿no? Vendrá a llevar su trigo, como dice en otra parte, y nosotros somos eso, somos esas personas que podemos ser esos frutos, tener esas características y estar listos para entrar al reino de los cielos. Que Dios te bendiga en esa búsqueda, amigos. Claro que sí. Muy bien, gracias por habernos acompañado en esta semana. Ya saben, pueden compartir nuestros videos si esto crees que es importante y crees que otra persona también lo debe escuchar y analizar. Compártelos y escríbenos a nuestra página en Facebook, Discusión Bíblica. Que Dios te bendiga y hasta la próxima semana.